Bien, Rodrigo Privni es uno de los abogados más reconocidos en Colombia, tanto por las instituciones en las que ha estado vinculado, como la Corte, Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Banco Interamericano de Desarrollo y también por la academia. Es profesor de varias universidades, las que más resaltan son la Universidad Externa de Colombia, la Universidad Nacional. Y lo considero importante para el derecho constitucional y especialmente para el derecho constitucional colombiano, porque es de los pocos juristas que conozco que se toman el juicioso trabajo de analizar cuál es la configuración o la estructura orgánica en materia de derecho y en materia de economía para Colombia. En mi postura y mi posición de politólogo considero fundamental que se establezca un escenario completamente configurado y con toda la estabilidad posible en materia de derecho y economía, lo que va a generar una estabilidad tanto social como política. Eso es una convicción que tengo y por eso considero que Uprimni pues ha hecho unos aportes significativos al derecho constitucional colombiano. Eh, Ha estado en la Corte Constitucional como juez y como magistrado auxiliar. Ha sido asesor e integrante del Comité Colombiano ante el BID, Banco Interamericano de Desarrollo. Y sus temas que más me causan y me llaman la atención son la protección judicial de los derechos sociales por la Corte Constitucional, cuál es el aporte que da la Corte a esos derechos. Asimismo, la, el, el papel que juegan los derechos humanos antes de la Constitución del 91 y posterior a la Constitución del 91, el paralelo o contraste que hace Uprimni me parece que es valioso de estudiar. ¿Qué falta? Obviamente el debate también entra. ¿Qué falta? ¿Qué debe cubrir el Estado? Asimismo, como cuál es la universalidad de estos derechos humanos. Un diálogo entre derechos y políticas públicas para establecer los derechos sociales y que haya completa funcionalidad. Eh, digamos también el derecho a la salud en una perspectiva de derechos humanos y es un tema bastante álgido para el escenario colombiano. El cambio democrático a partir de la Constitución del 91, un balance que hace Privni aproximadamente en 2011, si no estoy mal. Y bueno, hay una serie de temas que me parecen bastante eh, interesantes para estudiar. Quisiera empezar por la aplicación, o en este escenario quisiera tratar más la protección judicial de los derechos humanos a partir de la Constitución del 91. Oprimí parte de una tesis que la considero válida y es que antes de la Constitución del 91 no había conciencia por parte de los jueces y por parte de la rama judicial de qué eran los derechos humanos. Oprimni cita una especie de estudio, por así decirlo, coordinado por el entonces magistrado del Tribunal de Bogotá, el doctor Carlos Valencia, realizado en 1989, disculpen, y era una encuesta a los jueces penales de Bogotá con el fin de averiguar o indagar sobre qué tanto conocían los funcionarios y los tratados, digamos, que acompañan a la Constitución en materia de derechos humanos y qué tanta aplicabilidad existía. En dicha investigación los resultados son curiosos porque solamente el 10% de los magistrados conocía al menos un tratado de estos y menos del 3% conocían al menos dos tratados. Con la Constitución del 91 también es, y Uprimni lo pone, que es muy utópico resolver de que ya todo en materia de derecho constitucional está resuelto. Digamos que eso es imposible. La Constitución, primero que la Constitución hay dos pilares fundamentales de que no permiten hablar, digamos, de un progreso en Colombia. Primero, ¿cuál es? El progreso económico que ha venido teniendo el país, en donde hay un crecimiento pero no hay un desarrollo, principalmente, para ponerlos en esos términos, o sea, es decir, Colombia económicamente ha crecido en materia financiera, los indicadores sí aumentan, pero vemos de que el trabajo decente, la pobreza, la desigualdad, pues no ha sido resuelta, ni siquiera en puntos porcentuales mínimos.
A esto súmese el juego que se le da, y critica a Rodrigo Primi, el juego que se le da a la Constitución, ya que no es tratada como una Constitución, sino como un código que anda siendo reformado, y que estas reformas son aparentemente avances constitucionales, pero que no lo demuestran, parecen más retrocesos. Ahora, también Uprimni, en el texto de la Constitución Política y la Protección Judicial de Derechos Sociales, eh, expone de que está mal, o sea, la Constitución que está actualmente en Colombia está en un mal momento, está en un mal periodo de tiempo. Está la duda en que si es muy avanzada para el escenario que está en Colombia o es muy atrasada para el escenario que está en Colombia. ¿Por qué atrasada en cierto sentido? Porque es una constitución, digamos, que si se compara con la de los países desarrollados, pues no consta, está apartada por unos capítulos inoperantes, por así decirlo, que no cumplen los últimos capítulos o los capítulos sobre derechos económicos, sociales y culturales, y tampoco establece como un escenario del costo de los derechos, como si lo establecen países pues, ya desarrollados. Por eso se considera una constitución atrasada. Asimismo, se podría considerar una constitución avanzada para el momento que vive Colombia, por artículos, digamos, que también son inexistentes, que no tienen aplicabilidad en el escenario colombiano. Pongo un ejemplo que se me ocurre en ese momento, es el artículo 333, si no estoy mal, que habla sobre la democratización del crédito público en igualdad de condiciones y en equidad para el desarrollo del emprendimiento y el desarrollo económico y social en Colombia. Ese tampoco tiene cumplimiento de cabalidad en el escenario colombiano. Por eso se podría decir también que es muy avanzado para lo que vive acá en Colombia. ¿A qué lleva todo, digamos, estos juicios? Primero, que Colombia, si no resuelve sus malinterpretaciones o su mala aplicabilidad en materia de derecho, en materia de economía, Colombia no puede ser solvente política ni socialmente. Esa es la primera gran conclusión que sacamos brevemente de lo que nos dice Uprimni. Segundo, que aquel tan anhelado progreso que esperan los colombianos no se puede dar si no se resuelve igualmente en materia jurídica y en materia económica. El tema del derecho de la salud es muy curioso porque sí es cierto, pues todos tenemos derecho a la vida y el Estado debe propender por salvaguardar las vidas. Pero en el escenario de Colombia en el que está en el enfrentamiento entre IPS y APS, pues no se da. Pero el escenario, digamos, o sea, jurídicamente está amparado. Entonces eso también no permite un avance significativo en Colombia, teniendo en cuenta en que en Colombia hay servicios de salud de excelente calidad, calidad de punta, totalmente competitivos en un escenario internacional. Y lo hablo por ciertas clínicas y ciertos médicos. Hablo, por ejemplo, por tocar hospitales, los que conozco, La Shayo, Conte y Reina Sofía, incluso que ni siquiera son de cuarta generación algunos de estos. La Santa Fe, por ejemplo, que sí lo es. Vámonos a otras ciudades. Se me ocurre ahorita la FOSUNAP, la Foscal Internacional en Bucaramanga, el Hospital Internacional de Colombia, la Cardiovascular de Bucaramanga, que son hospitales de primera, competitivos totalmente, los médicos son de primera categoría, bueno, de cuarta generación los hospitales. Pero ¿qué pasa? Estos servicios son selectivos, entonces también no permiten avanzar en esta materia. ¿Cuál puede ser el análisis que se puede dar? El Estado realmente debe cubrir, bueno, sí, digo, es algo claro que el Estado debe cubrir para todos sus ciudadanos, pero ¿qué tanta aplicabilidad tiene en un escenario colombiano que no ha sido desarrollo, que no cumple el desarrollo, que es cada día más es más selectivo en proporción con los servicios? ¿Qué tanta aplicabilidad puede tener en Colombia el costo de los derechos? ¿Realmente es algo que sí puede ser viable acá en Colombia? Realmente, como está actualmente el escenario colombiano, no lo creo. ¿Qué considero?
a partir de las consideraciones que hace Pribny, que el Estado debe, y el Estado hablando en materia de los máximos exponentes de la rama judicial, de la rama legislativa, asimismo el aporte que dé la academia, el Estado debe reevaluar ha sido su función, cuál es su aplicabilidad y cuál es el escenario actual de Colombia y cuál va a ser su proyección o su norte estratégico para tener un avance significativo. Teniendo esto en cuenta, pues muchas gracias.